Muy buenos días, mi nombre es José Fernando Mesa Blanquicé, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Sucre, matriculado en el grupo de Vías 1. Hoy, en este siguiente video, voy a explicar el tema correspondiente a curva circular simple, que pertenece al diseño geométrico de carretera. Entonces, vamos a la definición. Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. De manera puntual y dos palabras importantes en lo que corresponde a curva circular simple es la unión de tangentes por medio de una curva circular simple y teniendo en cuenta que un círculo va a tener un radio constante en toda la curvatura. Ahora conozcamos los elementos de una curva circular simple. El aumento geométrico de una curva circular simple. Dentro de una curva circular simple podemos encontrar PI, punto de intersección de las tangentes o vértices de la curva. PC, principio de curva, punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva. PT, principio de tangente, punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida. 0 o el origen, centro de la curva circular. Delta, ángulo de deflexión de las tangentes. Ángulo de deflexión principal es igual al ángulo central sostenido por el arco PC al PT. R, radio de la curva circular simple. T, tangente o subtangente, distancia desde el PI al PC o desde el PI al PT. L, la longitud de la curva circular, distancia desde el PC al PT a lo largo del arco. CL, cuerda larga, distancia en línea recta desde el PC al PT. E, externa, distancia desde el PI al punto medio de la curva. M, ordenada media, distancia desde el punto medio de la curva al punto medio de la cuerda larga. Ahora conozcamos estos puntos en la curva circular simple. Entonces, como podemos ver, tenemos la tangente de entrada y tangente de salida. Un vehículo que viene por la tangente de entrada y si no tiene este elemento de transición, pues va a llegar a un punto brusco en que no es posible dar la curva de manera adecuada. Entonces, este punto donde se intersectan las tangentes va a ser nuestro PI y el ángulo que se produce por la intersección de esta tangente va a ser nuestro ángulo delta. Aquí podemos ver el PC, punto donde comienza la curva, el PT, punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida. La distancia del PC al PT es nuestra longitud CL o cuerda larga. Longitud de la curvatura que empieza del PC, se mueve por toda la curvatura y llega al PT. Como decíamos, tenemos nuestro radio R que es constante. La distancia desde el PI a un punto A, centro de la curvatura, va a ser nuestra arterina y de A, en este caso a B, va a ser nuestra M. Al ser de radio constante, podemos ver que si trazamos un vértice en toda la mitad de la curva, pues tendremos lado simétrico. Como podemos ver en nuestro replanteo de la curva circular simple, se observan diferentes triángulos rectángulos.
lo cual nos arroja lo que serían nuestras fórmulas para hallar cada uno de estos elementos mencionados. Fórmulas de la curva circular simple. Aquí podemos ver que nuestra T o tangente va a ser igual a R tangente del ángulo delta sobre 2. El radio va a ser igual a la tangente sobre tangente del ángulo delta sobre 2. La cuerda larga va a ser igual a 2 veces el radio seno del ángulo delta sobre 2. La externa va a ser igual a la tangente que multiplica la tangente del ángulo delta sobre 4. Aquí podemos ver otra fórmula para llegar a la externa. Tenemos m que va a ser igual a radio que multiplica 1 menos coseno del ángulo delta sobre 2. Tenemos a C sub c que va a ser 2 veces al coseno de la cuerda sobre 2 por el radio, longitud de la cuerda, C por el delta entre G sub c. Y por último tenemos la deflexión por cuerda unidad, que va a ser G sub c sobre 2. Entonces, para el replanteo de una curva circular simple o la resolución de la misma, existen dos caminos en los que yo puedo tomar para el replanteo de dicha curva. Nuestro primer camino sería el sistema arcogrado. Llamamos a un pedazo de arco S el arco unidad, en que en el mismo tiene un ángulo que llamaremos grado de curvatura G sub S. Este arco unidad se dibuja cada 5, 10 o 20 metros. Entonces la curvatura de la curva, valga la redundancia, es inversa a radio, lo que sería que la curvatura es igual a 1 sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Entre más radios tengamos, menos va a ser la curvatura. ¿Cómo podemos nosotros hallar nuestro arco unidad? El arco unidad va a ser igual a radio por G sub S en radianes. Ahora, G sub S despejando de la fórmula tenemos que es igual a arco unidad sobre radio. Ahora, si ese arco unidad es igual a 1, pues tenemos que G sub S es igual a 1 sobre R y que los podemos expresar de manera sexagesimal. Será igual a 180 grados sobre pi sobre. Asimismo tenemos que G sub S sobre S va a ser igual a 180 grados sobre pi R. Es decir, LS sobre delta va a ser igual a S sobre G sub S. ¿Cómo llegamos a esto? Relacionando los arcos con ángulos centrales. Por lo tanto, LS sobre delta va a ser igual a pi por R sobre 180 grados. Ahora conozcamos nuestro segundo camino. Por otro lado, el sistema cuerda-grado funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí el arco unidad y vamos a trazar nuestra C. Es la cuerda, como les comentaba, puede ser de 5, 10, 20. Desde el inicio del arco grado al final del arco grado. Lo que nos arrojaría, trazando los vértices desde el inicio y el final al punto origen, el ángulo ya no G sub S, sino G sub C. Y en cada lado, trazando un vértice desde el centro al punto origen, nos queda en ambos lados C medio y G sub C medio. Ahora, si podemos darnos cuenta, aquí nos queda un triángulo rectángulo. Y de esta manera nos quedaría un cateto C medio, el ángulo G sub C medio y la hipotenusa que sería radio. De esta forma podemos deducir la fórmula. Tenemos entonces que seno de G sub C medio va a ser igual a C medio sobre. Por lo tanto, GC va a ser igual a 2 arcosenos de C sobre 2 por R.
Es decir, LC sobre delta va a ser igual a la cuerda sobre G sub C. Ahora vamos a las definiciones. Un primer caso es cuando nuestra abscisa en el PC es redonda. Normalmente en un ejercicio de curva circular simple eh, nos van a dar como dato de entrada un delta, una coordenada o una abscisa. Ahora cuando nuestra abscisa es redonda, en este caso K2 más 225, voy a tener una cuerda, en este caso de 5, múltiplo de 5, que va desde el PC a un punto 1. Y el ángulo, un nuevo ángulo delta 1 va a ser igual a ¿qué? En este caso a G sub C medio, ya que cuando la abscisa es redonda, los vértices me forman todos ángulos G sub C, proyectados acá serían G sub C medio por trigonometría. Si me traslado del punto P1 a un punto 2, voy a tener un nuevo delta 2, que va a ser la suma de dos veces G sub C medio o el delta anterior más G sub C medio, así sucesivamente hasta llegar, en este caso, a un delta 3, que va a ser igual al delta principal entre 2, ya que el ángulo va a estar medido desde la tangente hasta la cuerda larga. En este excisado voy a llegar a la abscisa del PT, que obviamente va a terminar siendo redonda también. Ahora tenemos un segundo caso, cuando la abscisa del PC no es redonda. En este caso tenemos una abscisa de K2, un ejemplo, más 423.876. ¿Qué pasa en este caso? Yo me voy a mover, supongamos que la cuerda es de 10 a la siguiente número redondo múltiplo de 10. O sea, mi abscisa siguiente sería K2 más 430 más 440 y así hasta llegar al PT, teniendo en cuenta que en el PT voy a tener nuevamente una subcuerda. O sea, este primer tramo aquí de 430 menos este 423 me va a dar una nueva longitud que no va a ser la cuerda de 10, sería una subcuerda al PC. Esto quiere decir que en los extremos PC y PT ya no me van a generar un ángulo Jesús C como lo vemos aquí en el medio, que serían ángulos iguales, pero con respecto al PC y al PT voy a tener ángulos diferentes. Ahora, al yo tener Jesús C dividido entre 2 por la cuerda, voy a tener una deflexión por metro. Y Jesús C sobre 2 voy a tener una deflexión por cuerda, que al multiplicarlo por la longitud de esa subcuerda en PC y PT, voy a tener una deflexión por subcuerda al PC y al PT. Entonces, al yo trazar mi cuerda del PC a un punto PI, donde va a estar esta subcuerda, voy a tener una deflexión por subcuerda al PC. Y posteriormente sí le voy a seguir sumando el G sub C medio, que sería mi deflexión por metro, hasta llegar al final, que voy a tener nuevamente, como le decía, una deflexión diferente que va a ser la subcuerda con respecto al PT multiplicada por la deflexión por metro, que me va a dar una deflexión por subcuerda al PT. En medio de estas dos deflexiones diferentes, pues yo me voy a ir moviendo, sumando normalmente como cuando la abscisa es redonda, Jesús C medio a todos de estos delta 1, delta 2 y delta 3. Ahora con todos mis datos de abscisas y deflexiones, yo puedo crear la tabla de curva circular simple, que tenemos una estación que empieza de PC a PT
mis abscisas, dependiendo si son redondas o son fraccionarias, decimales. Tenemos mi deflexión que empieza en 0, 0. En este caso voy a tener una deflexión por su cuerda al PC y me voy a seguir moviendo hasta llegar al PT, que en este caso voy a tener una deflexión por su cuerda al PT. Mis elementos de la curva circular simple y los azimuth de los puntos de interés que me van a servir para hallar mis coordenadas de los puntos de interés. Ahora, ¿cómo hallo yo mis coordenadas? Normalmente en la curva circular simple, como les comentaba, van a tener las coordenadas normalmente del PI, referenciada con la norte y con la este. ¿Y cómo hallo las coordenadas desde el PI a cualquier punto de interés? La fórmula es, teniendo en cuenta que la norte va referenciada con coseno y el este con seno, pues mis coordenadas desde el PI a un punto de interés va a ser norte de un punto de interés, va a ser igual a la norte del PI más la tangente que multiplica el coseno por el azimut desde el PI a ese punto de interés. Y asimismo con la coordenada este. eh, la este de un punto de interés va a ser igual a la este desde el PI más la tangente por el seno del azimut de ese, desde el PI a ese punto de interés. Por eso en la tabla aparecía los azimuts de cada punto de interés. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Merry Christmas.